y los recursos son escasos. Entonces, la administración financiera lo que pretende es poder satisfacer las máximas necesidades con los recursos escasos que se tienen. Y ahí es donde está la gracia, la sabiduría, la estrategia que se pueden realizar para que podamos alcanzar entonces ese objetivo de ¿qué? De satisfacer las necesidades que tenemos, pero entendiendo que los recursos no siempre son lo suficientemente para poder atender a cada una de ellas. Y entonces ahí hay que priorizar y hay que hacer un montón de ejercicios para que estos puedan ser distribuidos de mejor manera. Dice distribuir correctamente los gastos, enfatizar en cuanto, eso no se ve bien por la pantalla ahí, es enfatizar constantemente el uso de los recursos obtenidos y distribuir correctamente los gastos. Esos son los objetivos de la administración. Tienen que darse cuenta que al final todo tiene que ver con el manejo, todo tiene que ver con el uso, todo tiene que ver con el objetivo que yo le voy a dar a estos recursos que se supone que son para atender a las necesidades que yo tengo, tanto a priori necesidades inmediatas, como también proyectos que yo tengo a mediano y a largo plazo, porque entiendan que los recursos financieros no solamente son para el hoy, sino que también son para mañana, pero va a depender de cómo yo los manejo para que estos se puedan desarrollar de mejor forma. Ahora, hay consideraciones importantes que tenemos que entender. Dice, cada uno de nosotros, que somos discípulos de Jesús, hemos sido llamados a ser administradores y mayordomos del reino. Y este concepto es sumamente importante para nosotros los cristianos. No así para la demás gente, pero para nosotros es muy importante el entender que nosotros nunca perdemos la calidad de administrador y tampoco nunca vamos a ser dueños. Y cuando yo lo entiendo de esta manera, entonces tengo que darle el mejor cuidado y el mejor uso a los recursos que yo tenga, ya sean financieros, ya sea el tiempo, ya sea mi vida, ya sea la familia, ya sea todos los dones, los talentos, todo. Tengo que saberlo administrar, ¿sabes por qué? Porque un administrador siempre tendrá que dar cuenta. Siempre, porque no es dueño. El dueño no le da cuenta a nadie, pero el administrador siempre tendrá que darle cuenta a alguien. Entonces, cuando nosotros internalizamos ese concepto en nuestros corazones, entendemos que todo lo que hacemos tiene que tener un objetivo de reino. Tiene que tener un objetivo de reino. Mira en Josué 1:8, perdón, meditarás en él en cuanto, eso sigue más atrás, dice en cuanto a la ley de Moisés, meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira, dos palabras importantes, dice, que guardes y hagas. En nosotros, en el reino, siempre está, eh, está el actuar intencionadamente. Yo guardo, pero no me sirve solo guardar, sino que yo tengo que colocarlo en práctica para que se provoque el impacto que yo espero. Por lo tanto, toda la información que nosotros hemos recibido, la revelación, la luz que hemos tenido, tenemos que usarla para administrar los recursos financieros. Ahora, otro tema importante ahí mismo es, dice, entonces harás prosperar tu camino. Mira, ¿quién es el que hace prosperar tu camino? Eres tú. Y parece media herejía que uno está diciendo. Pero eres tú el que prospera tu camino de acuerdo a la obediencia que tú tienes con respecto a la palabra del Señor. Si tú no obedeces, tú no quieres prosperar tu camino. Tu prosperidad depende de tu obediencia, de lo que tú has recibido de luz de la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, hay otro tema también importante de prosperar. La gente de repente le produce un poquito urticaria, comezón, le produce miedo incluso la palabra prosperar. Y yo te puedo decir que Dios te quiere prosperar. Dios quiere prosperar tu vida, Dios quiere que tengas éxito en tu vida, Dios quiere que te salga todo bien. Porque la palabra prosperar, que para muchas personas les puede caer un poco incómoda, tiene que ver principalmente con que tú tengas éxito en lo que hagas. No es la prosperidad que nosotros de repente tenemos material,
no es esa prosperidad, es una prosperidad integral que se va provocando en tu vida a medida que tú vas obedeciendo los principios del reino. Entonces tú vas comenzando a abrir camino hacia el éxito o hacia el bien que tú estás persiguiendo con respecto a algún tema. Consideraciones importantes. El manejo que nosotros tenemos tiene que ser de la mirada del reino de Dios. Las finanzas que te llegan a tu mano, no puedes tú manejarlas a tu regalado gusto, no puedes tú usarla bajo los conceptos de este mundo, sino que tú tienes que hacerlo bajo una mirada de reino, porque esa es la forma en que Dios quiere que nosotros tengamos una mirada de reino, o sea, que todo lo que hagamos lo hagamos desde el cielo y no desde la tierra, porque por eso es que la palabra dice, hágase tu voluntad como es en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, lo que nosotros debemos anhelar y desear y proyectar nuestra vida es que todo lo hagamos desde la mirada del cielo. Y entonces se garantiza eso cuando nosotros sabemos usar correctamente el recurso financiero y cuando sabemos relacionarnos con el dinero. Debemos tener una buena relación con el dinero, una relación correcta con el dinero. El dinero no es el fin de nuestras vidas. El dinero solamente es un medio. El dinero no puede controlarnos a nosotros. El dinero es un medio que Dios nos ha proporcionado para que podamos lograr cosas que tengan que ver con el reino de Dios y también satisfacer cosas personales o familiares que también tienes en tu vida. Por lo tanto, es importante el concepto de que nosotros, para poder ser un buen administrador en cuanto a las finanzas, debemos saberlo usar correctamente, pero también relacionarnos correctamente con el dinero. El dinero jamás debe controlar tu vida, porque el dinero es un medio. Cualquier cosa que controle tu vida es porque Dios entonces no está controlando tu vida. Por lo tanto, acá son conceptos que tenemos que ir teniendo en cuenta para lo que es la administración financiera. Dice ahí en 3 de Juan 1:1, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Y aquí volvemos a tener esta palabra, porque el anhelo del Señor, yo digo del Señor porque toda palabra es inspirada por Dios, el anhelo del Señor es que nosotros seamos prosperados en todas las cosas. Ahora, vuelvo a repetir esto, que esto es muy importante para todo aquel que es hijo de Dios. La prosperidad desde la mirada del cielo y no desde la mirada del hombre. Porque mi prosperidad no tiene que ver con que yo sea rico, mi prosperidad tiene que ver con que yo vaya avanzando en todas las áreas de mi vida. ¿Ya? Porque yo conozco gente tan pobre, pero tan pobre, que lo único que tiene es dinero, pero son pobres. Entonces, cuando nos habla Juanito acá y nos dice que seamos prosperados, él nos está diciendo que toda mi vida tiene que ser prosperada. Mi salud, mi alma, mi espíritu, mi vida material, toda mi vida tiene que ser prosperada desde la mirada del cielo. Bueno, aquí empezamos a entender esto con respecto a los fundamentos principales o los principios fundamentales de nuestra relación con el dinero o nuestra administración. Yo parto de la base que Dios es el dueño de todo. Cuando yo entiendo eso, vuelvo a repetir esto, es porque yo soy un simple administrador y en algún momento voy a tener que dar cuenta. La parábola de los talentos, ustedes pueden ver que el amo, el Señor, les dejó talento a cada uno y luego después les demandó, ¿no es cierto?, qué hicieron o cómo multiplicaron su talento. Entonces nosotros somos simplemente administradores. Ahí tengo versículos que están ahí presentes. Jehová es de la tierra y su plenitud, el mundo y los que la habitan. Después en el Salmo 50 también dice, porque mía es toda el bosque. Bueno, ahí están los versículos para ir avanzando. En Primera Crónicas dice 29:11, tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas están en los cielos y la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todas las cosas. O sea, no importa cuánto tengas, lo que debes saber es que tú eres un administrador de lo que tienes. Por ende, Dios es el dueño y a Él tenemos que darle cuenta. Esto requiere entonces un manejo santo de las finanzas.
porque hay una mentalidad que de repente divide entre lo secular y lo espiritual. Y ahí es el error que cometemos muchas veces los cristianos, donde creemos que uno cuando está en la iglesia es espiritual y cuando está fuera es lo secular, o cuando yo voy a trabajar en alguna cosa, la gente pregunta, ¿y qué haces en lo secular? Esa expresión, la verdad que no tiene ningún sentido. La expresión que nosotros debiéramos saber usar siempre es qué hacemos en lo espiritual, porque toda mi vida, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 30 días del mes y los 365 días del año, yo soy un ser espiritual, porque dice la palabra que lo que yo vivo en la carne, hoy día lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, todo lo que yo hacía en la sociedad, hoy día lo hago, pero a través de la fe que yo tengo, que es Jesucristo. Entonces cambia un poco nuestra mentalidad. Luego dice, Dios es el proveedor de todas las cosas. Aquí también esto es muy significativo y es un principio fundamental para nuestras vidas. Dice, las riquezas y la gloria proceden de ti. Y tú dominas sobre todo, en tu mano está la fuerza y el poder. Y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. Ahora dice en Crónicas 29:14, pues todo es tuyo y lo de recibido de tu mano te damos. Mira qué interesante esto. O sea, yo administro no lo que yo gané con mis esfuerzos. Ojo, esto es fundamental. Yo administro no lo que yo gané con mi esfuerzo y no quiere decir que yo no me haya esforzado. Yo no gané esto con mis habilidades. Yo no tengo este recurso financiero porque yo soy el mejor. Yo no tengo estos recursos porque yo soy capo en las matemáticas o porque yo soy capo en esto. No, es Dios el que me ha provisto. Dios ha permitido que yo aprenda, ha permitido que yo tenga ciertos conocimientos, pero al final, entre suma y resta, lo que yo tengo es porque ha venido de su mano. Y no doy nada, ni invierto nada, ni hago nada que no sea de lo que Dios me ha dado a mí primero. Entonces, cuando nosotros tenemos estos conceptos, nos hace entender ¿ah? Que no vale el orgullo, ni la soberbia, ni la arrogancia, ni decir al final del día, esto lo gané yo, esto me esforcé yo. Ese no es el concepto. El concepto es, esto me lo proveyó Dios y yo me fortalecí en el poder de su fuerza para yo poder lograr tal o cual cosa. Ahora, estas cosas yo se los menciono al principio porque si no tenemos claro esta parte, es difícil que podamos hacer una buena administración de los recursos financieros, porque todo parte desde el cielo. Ahí sigue todavía la parte de eso que estábamos hablando, ¿cierto? En Deuteronomio dice 8, 17 al 18, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. Es el concepto más o menos que muchas veces se tiene, que la gente dice, él está encarando al pueblo de Israel y está diciendo, que no venga a decir tu corazón esto, no venga a decir que fuiste tú el que te enriqueciste, no venga a decir que fue tu fuerza la que logró esto, no venga a decir eso, sino que acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él da el poder para hacer las riquezas, a fin de confiar su pacto que juró a tus padres. Y ahí comienza. Después en Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Él va a suplir todo lo que tú necesites, pero Él suple, Él es el proveedor, es el Jehová Jireh, es el que provee sobre nosotros. Entonces vamos, con esto empezamos ya a la parte financiera. Vamos a derribar algunos mitos, porque hay algunos mitos que están metidos dentro de los hogares y también dentro de nuestras mentes y tienen que ser derribados aquellas cosas. La mujer no sabe administrar bien el dinero, es un concepto machista, un concepto inapropiado, un concepto que no tiene ninguna validez, porque la verdad es que hay una gran mayoría de mujeres que saben administrar mucho mejor que el hombre los recursos, porque a lo mejor tienen más sensibilidad en las cosas más importantes. Muchas veces nosotros como hombres somos muy alocados de repente y gastamos en cosas que no son tan importantes, ¿ya? Entonces ese mito hay que derribarlo. Otro mito, las deudas no son peligrosas, son sumamente peligrosas las deudas cuando no están controladas, cuando no están medidas correctamente. Mira, es tan peligrosas las deudas que han destruido muchos hogares.
Los problemas financieros. Mira, hay tres cosas fundamentales en una relación de matrimonio, que no es el caso que estamos hablando acá, pero son tres cosas: la comunicación, el sexo y las finanzas. Y las finanzas es uno de los elementos que ha provocado mayor cantidad de divorcios dentro de la familia, simplemente porque no han sabido administrar correctamente los recursos. El otro mito es que el dinero hace la felicidad, y eso es falso. O sea, si bien es cierto, puede ayudar un poco, pero jamás, jamás. Nuestra felicidad, nuestro gozo, nuestra alegría, nuestra dicha está en Cristo, está en Él. O sea, porque Pablo dice, yo tuve que aprender a contentarme en la abundancia y en la escasez. O sea, es cambiar un poco la mentalidad y tener una mentalidad de reino, es saber que mi contentamiento, mi gozo, mi alegría no está dependiendo de cuánto tenga en el banco o cuánto tenga en mi bolsillo, sino que más bien cuánta realidad y convicción tengo de Jesús. El otro punto es, después lo pago. ¿Lo ha escuchado usted eso? Nosotros de repente decimos, no, después ocupemos este dinero, después lo pago, y después lo pago, y sabes que puede pasar un largo tiempo sin pagarlo, y eso te va a provocar un mayor daño, ¿no es cierto?, en las deudas. Te pongo un ejemplo, y ejemplo mío. Me acuerdo de una oportunidad, bueno, yo tuve varias empresas, y en una oportunidad yo tenía una tarjeta de crédito, tenía otras, pero esa nunca la había ocupado, y una vez la ocupé, y eran como 386,000 pesos más o menos que yo había ocupado. Y cuando me llegó el pagar la cuenta, yo dije, no, después lo voy a pagar el mínimo de la tarjeta. Y sabes que yo estuve pagando el mínimo todo un año de esa tarjeta, y al cabo del año, después de haber pagado el mínimo, que eran como 330,000 pesos mensuales, o sea, 360,000 pesos pagué en el año. Cuando vi la deuda que me quedaban los 386,000 pesos todavía sin pagar, porque solamente estaba amortiguando el interés, pero no el capital mismo para reducirlo, mi deuda. Por lo tanto, eso después lo pago, te va a provocar simplemente estragos en tus finanzas. Y el último punto que sale ahí, dice, todo lo que compro lo necesito. Y eso sabemos que no es así. Esa expresión lo necesito simplemente es para poder tranquilizar un poquito nuestra mente, ¿no es cierto? No, así es que lo necesito. La verdad es que no siempre lo necesitamos, sino que más bien lo queremos. Entonces, ahí también tenemos que tener el dominio propio, la templanza del espíritu, el fruto del espíritu, para poder decir, oye, no, la verdad es que esto no lo necesito. Hay otra prioridad, pero darme un gustito. No es malo darse un gusto, pero cuando se están pasando allá prioridades básicas, creo que eso te va a traer perjuicios significativos. Así que estos son mitos que debemos ir derribando. Yo voy tocando puntos así rápido para ir avanzando, porque a ver si nos da el tiempo para discutir un versículo que quisiera ponerlo en palestra aquí y podernos discutir entre todos. Si tienen preguntas, pueden hacerlas sin ningún problema. Bueno, el espíritu de la época, aparte de otros, el consumismo. ¿Cuánto dicen amén a eso? El consumismo hoy día lo podemos ver. Han sacado el 10% la gran mayoría de los afiliados, incluyéndome, y, mucha gente ha salido a comprar televisores y cuestiones por el estilo, que bueno, está bien. Yo, la verdad, si alguien quiere hacerlo, lo puede hacer. Yo digo, pero ocupar ese 10% en eso, yo prefiero invertirlo. El consumismo es el espíritu de la época, es ese elemento más significativo a la hora de endeudarse. En muchos casos llegamos a hipotecar nuestra felicidad, y no tan solo la nuestra, sino también la de nuestra familia, por el consumismo. Tengo una familia, un matrimonio conocido, un matrimonio muy joven, conocido, casi se llegan a separar simplemente porque la esposa también manejaba una tarjeta de crédito, y ella era compulsiva en sus compras, y te digo que la reventó esa tarjeta, la reventó. Y lo peor, no tan solo haberlo reventado esa tarjeta, sino que lo peor es que jamás le había contado a su esposo
que estaba comprando tantas cosas. Ahora yo no sé cómo el esposo no se dio cuenta que llegaba con cosas a la casa, pero nunca. Y cuando le pide la tarjeta, el hoyo que tenía esa tarjeta era tremendamente grande y que tuvieron que replantearse todas las prioridades que tenían para poder pagar esa tarjeta. Bueno, casi se separaron, tuvieron un quiebre muy fuerte. Y bueno, yo les aconsejé, y lo primero que aconsejé es que me pasaran la tarjeta a mí, y yo con una tijera la corté inmediatamente, la eliminé inmediatamente, y luego les di algunos tips para que ellos pudieran reencaminar su vida financiera. Uno de los grandes motivos de divorcio o crisis dentro del matrimonio, lo hemos dicho, es la crisis financiera, que en su mayoría es provocada por el excesivo endeudamiento, y esto principalmente por las compras compulsivas. El consumismo es un impulso netamente carnal, no hay nada del fruto del espíritu, no hay templanza, no hay dominio propio, es simplemente yo quiero comprar, o sea, oye, hay una oferta, ¿cómo vamos a perder nuestra oferta? ¿Ah? Hay algunos que calman sus ansiedades comprando, y yo conozco hombres que calman sus ansiedades comprando, increíble, ¿ya? Pero es así, hoy día no hay ninguna diferencia. Aquí hombre o mujer están en la misma línea en cuanto al consumismo. Te lleva a vivir vidas irreales, ficticias, son apariencias. Esta gente logra tener, pero jamás poseer, porque siempre están en deuda. Nunca poseen lo que tienen, porque siempre tienen que estar pagando. Entonces, además viven vidas irreales, simplemente quieren compararse con el vecino, con el pariente, con el amigo. El amigo compró un televisor de 50 pulgadas, yo voy a comprar uno de 55, y así empieza como una competencia. Es como el Chavo y el Kiko. No sé si ustedes alguna vez lo vieron, porque son mucho más jóvenes ustedes, pero el Chavo y el Kiko. El Chavo sacaba una pelota chica y el Kiko iba a buscar una tremenda pelota y le sacaba pica. Bueno, eso es más o menos lo que provoca el consumismo. Para evitar caer en el consumismo es importante el hacernos algunas preguntas. Y aquí es interesante. ¿Lo que voy a comprar lo necesito o lo deseo? Ya con eso comienzas a ordenarte inmediatamente tus finanzas. ¿Lo que yo voy a comprar lo necesito o lo deseo? O también podemos preguntarnos nosotros, ¿es indispensable? ¿Necesario? ¿Útil? ¿Deseable? ¿O un lujo? ¿Te das cuenta? Todas estas preguntas, ¿qué nos llevan? Nos llevan a replantearnos cómo yo estoy ocupando, cómo yo estoy usando, cómo me estoy relacionando con el dinero que yo tengo o con los ingresos que yo tengo. Entonces, son preguntas muy importantes a la hora de definir. Ahora, condiciones para tener finanzas saludables. Primero, coloque a Dios siempre en el primer lugar. Para un cristiano, el no poner las finanzas delante de Dios primero es porque no está siendo un buen administrador de sus finanzas. No gaste más de lo que gana. Entonces, ¿cómo uno puede saber que gasta más de lo que gana? Es que cuando empieza a endeudarse excesivamente, porque está queriendo tener cosas por sobre sus ingresos. Entonces, yo puedo recomendar lo siguiente. Para algunas cosas, tú puedes ahorrar y en vez de pagarlo en 5 meses, ahorras 5 meses y lo pagas al contado. Te ahorras todos los intereses. Ahora, yo entiendo que hay cosas necesariamente que tenemos que endeudarnos. Por ejemplo, comprar una casa, de repente un auto porque es necesario para el trabajo, no sé. La educación, que desgraciadamente todavía no es gratis para todos. Y entonces, todo ese tipo de cosas son mayores. Pero hay un montón de cosas que nosotros podríamos comprarla al contado en vez de pagarlas con tantas cuotas. Y te estás ahorrando significativamente porque los intereses están por sobre el 21, el 22, 23, 24% anuales, que es significativo al monto que tú vas a pagar. Limite o controle sus deseos, ¿ya? Esto tiene que ver, obviamente, con estos impulsos que de repente tenemos, ¿no es cierto? Y nos hacen mucho daño. Luego, no gaste antes de ganarlo. Me van a dar un bono en el trabajo. Voy y lo gasto. Por favor, espere que lo reciba al menos para que lo tenga en su mano y luego lo gasta. ¿Te das cuenta? Porque hay mucha gente que gasta el dinero antes de tenerlo. ¿Ya? Yo me recuerdo cuando yo era joven, hace harto tiempo atrás, no era cristiano en eso entonces, y yo trabajaba en Correos de Chile, y cuando nos avisaban de un bono, te digo, el,
95% de los trabajadores, al otro día ya lo teníamos gastado. Así es simple. Al otro día ya lo teníamos gastado. Y claro, cuando lo recibíamos no alcanzábamos ni a disfrutarlo porque teníamos que pagarlo, o nos endeudábamos mucho más de lo que normalmente teníamos que endeudarlo. Después dice, no se involucre en deudas. Ahora, cuando digo que no se involucre en deudas, más o menos lo que venía diciendo. Hay cosas que no es necesario que te endeudes. Hay cosas que no es necesario que te endeudes. Y si en algún momento te vas a endeudar, debes ser consciente de ese pago que tendrás que estar haciendo mensualmente y revisar muy bien tus ingresos para no provocar estragos más adelante. Mira lo que dice Romanos 13:18. No debáis a nadie, dice, no debáis a nadie nada. Mira lo que nos manda, dice, no debas a nadie nada, dice, sino el amaros unos a otros. Y después en Proverbios 22:7 dice, el que toma prestado es siervo del que presta. Y sabes que esto es muy cierto, porque normalmente a nosotros al endeudarnos, de alguna forma, nos puede hacer perder nuestra libertad financiera. Y sabes que no solamente perdemos nuestra libertad financiera, sino que además embargamos nuestra capacidad de servicio al Señor. ¿Cuánta gente muchas veces no puede estar congregándose habitualmente ni desarrollando un servicio dentro de la iglesia a lo cual hemos sido llamados, simplemente porque tenemos que trabajar dobles turnos, tenemos que trabajar en otros trabajos aparte del que ya tenemos que hacer jornadas extraordinarias o tenemos que trabajar los fines de semana para lograr el ingreso que necesito, no para disfrutarlo, sino que simplemente para pagarlo a nuestros acreedores. Y esto es muy fuerte, porque cuando tú lees Segunda de Reyes, capítulo 4, estamos hablando de la viuda, ¿no es cierto?, que le van a pedir a los hijos porque el esposo había muerto y había dejado deudas. Ahora, mira qué interesante esto cuando tú lo analizas desde esta perspectiva. El esposo era un profeta o hijo de profeta que trabajaba al lado de Eliseo. O sea, era un hombre espiritual, un hombre que vio, que experimentó y que conoció el poder de Dios de una manera significativa. Pero tenía un gran drama, tenía un gran desorden financiero, que llegó a tal punto que iban a embargarle a su familia, a sus hijos. Hoy día, obviamente, no lo vemos de esa manera porque no embargan a nuestros hijos, pero nosotros le embargamos su educación, embargamos sus posibilidades, embargamos sus proyecciones, porque muchas veces ellos tienen que salir a trabajar a temprana edad porque nosotros hemos hecho mal uso de los recursos financieros. Y no tiene que ver con espiritualidad, porque este hombre era un hombre espiritual, pero su área financiera tenía un gran desorden. ¿Y sabes qué? Uno de los grandes problemas de los cristianos es que somos desordenados en nuestras finanzas, porque no le damos nuestras finanzas a Dios. Somos desordenados en nuestras finanzas. Entonces hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado con esto de la administración de los recursos. Ahora, entendemos que en ocasiones debemos endeudarnos para adquirir ciertos bienes, como les dije anteriormente, ¿ya? Pero eso también tiene que ser analizado y que solo se puede alcanzar por medio de algún crédito de banca, como les dije. Para ello, se hace muy necesario que la mayor parte de nuestros ingresos no estén destinados para pagar deudas o obligaciones. Entonces es importante conocer el porcentaje de endeudamiento recomendable para no caer en quiebra. Y aquí yo les voy a presentar un, un ejercicio que nos ayuda, ¿no es cierto?, a poder controlar nuestro endeudamiento. ¿Cómo se calcula entonces el endeudamiento? Primero, nosotros tenemos que, ahí está puesto, dice grado de endeudamiento. El grado de endeudamiento lo tenemos acá, que es
el grado de endeudamiento, dice, pero aquí me faltó un punto. Aquí faltó uno, el grado de endeudamiento 0,3. Faltó antes de ese. ¿Cómo se saca el grado de endeudamiento? Primero, son las deudas, que no está aquí, las deudas dividido por los ingresos netos. Las deudas dividido por los ingresos netos. ¿Ya? Está puesto, sí, en el 2 está puesto acá, en el 2 dice, grado de endeudamiento, aquí está, las deudas dividido por el ingreso neto, perdón, ahí estaba puesto. El resultado de eso te va a dar un número, aquí te da 0,3, porque yo puse un ejemplo ahí de 180 de deuda, más 600 son los ingresos netos. Y luego dice, el grado de endeudamiento, o sea, 0,3, por 100 tienes que multiplicarlo para saber el porcentaje, y ese resultado te da un porcentaje de un 30% de tu endeudamiento. Esa es la manera en que tú puedes sacar el grado de endeudamiento que tú tienes. Y esto es muy importante que nosotros podamos ejercitarlo, porque nos va a permitir qué capacidad tenemos para reaccionar ante cualquier eventualidad. ¿Ya? Esta es una fórmula súper básica de poder sacar el grado de endeudamiento y nos ayuda para prevenir cualquier situación que podamos vivir. Por ejemplo, si el grado de endeudamiento es de 0% a 30%, es un nivel óptimo de endeudamiento. Ese es el nivel en que tú te puedes manejar ante cualquier situación que tú puedas vivir, tú puedes manejar ese grado de endeudamiento. No puedes superar de eso, porque si tú superas eso, como dice abajo, del 41, no, el 2, del 31 al 40, ¿ah? Es un nivel peligroso, aunque todavía tienes posibilidades de corregir el rumbo. ¿Qué quiero decir? Que vuelvas nuevamente al nivel 1 hasta un 30% de tus ingresos. Porque eso quiere decir que tú tienes todavía un 70% para poderlo manejar. ¿Te das cuenta? Y eso es muy significativo a la hora de enfrentar algún riesgo mayor. Luego el paso 3 dice, del 41% al 60% es un tiempo de replantear sus deudas para no perder su liquidez. Aquí tú estás pisando tierra movediza. Cualquier variación de tus ingresos, tú te hundes. Por lo tanto, es el momento de ver cómo me replanteo, cómo corrijo este nivel de endeudamiento que tengo para que mi liquidez no se vea afectado. ¿Ya? Yo conozco a una persona que en sus mejores tiempos compró tres departamentos y 2 casas. Una tremenda inversión. El problema de él, primero porque no pidió consejo, si no le habría dicho, el problema de él es que nunca tuvo liquidez. Entonces, cuando comenzó a flaquearle los ingresos, aunque tenía 5 propiedades que la estaba pagando porque estaban arrendadas, pero no tenía liquidez para enfrentar sus deudas normales. Por lo tanto, ¿qué tuvo que empezar a hacer? Vender las propiedades. Entonces, una cosa es invertir, pero también tienes que tener liquidez para tú poderte darte vuelta, para que puedas desenvolverte día a día. Tú no puedes tener un montón de propiedades que las estás pagando, pero no tienes liquidez, y a la hora que el banco venga a exigirte que pagues algo, él te puede embargar cualquier cosa. ¿Entiendes? Entonces, ahí estás en un periodo muy crítico. Y después dice, del 61% a más, se encuentra una situación de sobreendeudamiento. Y estás a las puertas de entrar en una mora y puede perder su liquidez. Ahí ya estás casi con la soga al cuello. ¿Te das cuenta? Entonces, es una situación súpermente complicada. Es importante de que tú sepas tener siempre liquidez, porque eso te va a permitir darte vuelta en los momentos más críticos. Y las deudas, mantenerla en un nivel, ojalá siempre, hasta un 30% de tus ingresos. Un 30% de tus ingresos, eso te va a permitir moverte con un poco de holgura ante las necesidades, emergencias que puedas vivir.
Para eso necesitas entonces manejar correctamente los recursos financieros. Luego, dice, desarrollar un presupuesto. Y esto es como la guinda de la torta. O sea, todo lo demás no tiene ningún sentido si no hacemos un presupuesto. Esta herramienta es primordial y esencial para mantener nuestras finanzas saludables, que nos permitan proyectarnos a largo, o sea, al logro de algunos objetivos importantes. Aquí debemos considerar las metas como alcanzables. ¿Cómo alcanzarlas? Tenemos que considerarla ahí, cómo alcanzar esas metas. Vamos a ir avanzando. El desarrollo de un presupuesto, no, los beneficios de un presupuesto, eso es, no el desarrollo, dice los beneficios de un presupuesto, es ayudar en la distribución justa y equilibrada de los ingresos y gastos, facilitar el diálogo familiar en la utilización de los recursos financieros. Esto tiene que ser así. Si tú estás viviendo, eres soltero, pero vives en tu hogar con tus padres, tú debes saber también de tus recursos aportar en el hogar, porque tú estás provocando gastos en ese hogar. O por último, plantearles a tus padres, yo voy a aportar con tanto, es posible. Y se pueden juntar para analizar los gastos que tienen o los recursos que tienen para usarlos de mejor manera. Pero no puedes vivir a la cochihuahua si estás trabajando. Yo le digo a mis hijos aquí, nadie vive a la cochihuahua. Aquí, si no estudia, trabaja. Solo el que estudia puede vivir de alguna manera más tranquilo porque tiene que estudiar. Pero si no está estudiando, a buscar trabajo se ha dicho. Esos son los beneficios. Después reduce las tentaciones, claro, porque tú te haces un presupuesto. Tú estás diciendo, bueno, esto es el dinero que tengo, esto es el presupuesto, por lo tanto, pucha, ¿podemos hacer esto? No, porque mira, vamos a quedar sobreendeudados. No, porque hay una prioridad que hacer. Entonces te reduce, ¿no es cierto?, las tentaciones. Ayuda a mantenerse en los límites y no estar excediendo, y controla obviamente los gastos. Ahora, antes de pasar al otro punto, si tú haces un presupuesto, alguien que me pueda responder para no hablar yo solo. Si yo hago un presupuesto, ¿con qué empezarías tú? Que alguien me responda. Con el diezmo. Ah, gloria a Dios. Con el diezmo. Correcto. Porque dijimos al principio que Dios es el dueño de todas las cosas y que tenemos que poner a Dios en primer lugar. Por lo tanto, no puede haber ningún presupuesto de un hijo de Dios si no considera el diezmo como la primera opción. Segundo, ¿qué otra cosa podríamos colocar? Los gastos básicos, Los gastos como básicos, el arriendo, luz, agua. correcto. Pero antes de eso podríamos puesto la ofrenda. Ah, sí, es que pensé que estaba incluida en el ítem anterior. Comenzar con No, los mira, ingresos. Con los ¿perdón? ingresos, con la liquidez que uno tenga, los ingresos. ¿La ofrenda? Sí, es que como estamos hablando de la ofrenda, bueno, también hay que considerar en un presupuesto, aparte de todos los gastos, todo lo que son los ingresos que uno puede percibir, para ver si podemos solventar todos los gastos. Por supuesto, claro. O sea, tenemos un ingreso neto y en base a ese ingreso, sí, tienes toda la razón, en base a ese ingreso desarrollamos justamente el presupuesto, por supuesto, sí, toda la razón. Sí, son los diezmos. ¿Por qué los diezmos primero? Porque los diezmos tienen que ver con la obediencia. Ahora, ¿por qué la ofrenda segundo? Porque la ofrenda tiene que ver con la acción de gracia. Porque de acuerdo a cómo has sido prosperado, tú bendices, tú ofrendas. ¿Te das cuenta que es diferente? El diezmo es una obediencia. Yo respondo porque es obediencia y porque creo que Dios es el dueño de todo, por lo tanto yo voy y le digo, Señor, tú eres el dueño, toma, te pertenece esto, no es mío. Luego la ofrenda porque estoy agradecido de lo que Dios está bendiciendo mi vida. Tercero es más o menos lo que decía María Ignacia, que arriendo o dividendo, porque es el lugar donde estás viviendo. ¿Te das cuenta? Luego, los alimentos, ¿ves? O los servicios fijos, por ejemplo, los gastos fijos, quiero decir, que ahí es donde decía también María Ignacia, creo que dijo, luz, agua, bueno, ahora internet, esas cosas que son fijas, ¿sabes? Porque mira, este es el concepto, este es el concepto. Yo tengo un compromiso con Enel, esté de acuerdo o no con lo que está cobrando, ¿me entiendes? Esté de acuerdo o no con lo que está cobrando. Ese es otro tema, lo podemos compartir en otro momento.
Pero yo tengo un acuerdo con Enel. Enel me proporciona la electricidad y yo a final de mes tengo que pagarle. Por lo tanto, no es mi dinero, sino que es de Enel. Yo no puedo ocupar un dinero que no es mío, porque no sería un buen administrador. El administrador administra lo suyo. Yo tengo que devolver lo que no me corresponde. ¿Te das cuenta? Luego, en sexto lugar, está la educación. Es importante. Esos son los gastos más o menos fijos. Ahora puede variar, ¿eh? Puede variar. Cada uno puede hacer sus presupuestos de acuerdo a las prioridades que obviamente que maneja. Pero esos son los gastos fijos. Ahí están. ¿Se dan cuenta? Diezmos, ofrendas, arriendo, dividendos, alimentos, servicios fijos o gastos fijos, educación. Pero también hay gastos variables que también hay que ponerlos dentro de los presupuestos. Esos gastos variables, hoy día, ¿sí? Aquí hay una pregunta, dice, ¿y el ahorro? ¿El ahorro en dónde iría? Allá vamos, Ah, ya. allá vamos. Ahora viene, ahí está, ¿ves? Claro, porque les digo, yo no puedo ahorrar lo que no es mío. Cuando yo hago un presupuesto y yo entiendo que yo recibí 600.000 pesos, como puse el ejemplo anterior, recibí 600.000 pesos, pero de esos 600.000 pesos, ya 60.000 pesos sé que son de Dios. La ofrenda va a ser de acuerdo a la gratitud que hay en tu corazón, que pueden ser muchas veces mayores y debiera ser mayores que nuestros diezmos. Y luego viene, ¿no es cierto?, lo que son los arriendos, luego los alimentos, gastos fijos, educación. Y ahora vienen los gastos variables, porque eso se van a mover. Hoy día los tengo, mañana puede que no los tenga. Por ejemplo, las casas comerciales, el retail, que desgraciadamente tenemos que estar pagándole a ellos y de repente con unos intereses, pero maravillosos. Tenemos que considerarlo. El higiene también, son gastos variables, de repente algunas cosas necesarias. El transporte público o privado, la benzina si tienes vehículo, o el arreglo del vehículo, o el cargar la tarjeta DID, o no sé, el medio que tú tengas, tienes que considerarlo, porque es el que te va a estar llevando hacia los lugares donde tú de alguna manera se están generando los ingresos. Ahí está el ahorro es vital, aunque sea un peso, mira lo que les digo, aunque sea un peso y parece ridículo, pero aunque sea un peso, comiencen a ahorrar, porque esto es una cultura. Esto es cultura, esto es un cambio de mentalidad. La gente vive el hoy, el presente, y está bien que vivamos eso, pero tenemos que tener proyección hacia adelante. El ahorro es significativo, es importante que nosotros lo manejemos y también es variable, porque no siempre a lo mejor vamos a poder ahorrar lo que quisiéramos, pero siempre hay que tener ahorro. Las emergencias, también importante, de repente se nos presenta una emergencia y de alguna manera nos puede cubrir. Y el esparcimiento, este punto es importante, porque da salud, da mucha salud a la convivencia de la familia, porque de repente estar tan amarrado, tan sujeto a un montón de cosas, el esparcimiento, el salir a comprar, yo siempre les digo a los matrimonios, de repente les digo, oye chiquillos, vayan a darse una vuelta y cómprense un helado de, no sé, pues de 300 pesos, de 200 pesos, cómprense un helado y caminen por el parque, no sé, tomado de la mano, y hagan algo. Pero no se queden encerrados en la casa. Por último, lleven unos sándwiches y vayan al parque y con un juguito yupi como tomábamos antes, y te sirve el juguito yupi, te comes el pan, qué sé yo, no importa. Pero tienes que tener un tiempo de esparcimiento. Ahora, yo les cuento experiencias mías. Nosotros cuando nos casamos con mi esposa, nosotros llevamos 37 años casados. Ella tenía 19 años, le van a sacar la edad a mi esposa, no le digan esto, porque esto es secreto. Ella tenía 19 años cuando nos casamos y yo tenía 21 años. Y nos casamos y no es como ahora, porque ahora antes de casarse tenéis que tener casa, tenéis que tener auto, tenéis que tener Antes nos casamos y a la buena de Dios nomás lo decíamos y nos vamos nomás. Y nos casamos y no teníamos ni a dónde caernos muertos. Incluso el matrimonio, la boda, toda la fiesta, todo eso, nosotros no éramos cristianos en aquel entonces, pero todo eso lo cubrió mi santa amada suegra, que ahora está en la presencia del Señor.
Ella cubrió todo y mi santa amada madre, que también está la presencia del Señor, ella se encargó de todo lo que es la comida, el servicio y todo eso. Cada una puso lo que pudo colocar. Entonces, ¿nosotros qué hacíamos? Porque teníamos un recurso muy escaso. Yo ganaba un sueldo. Mi primer sueldo fue el año 82, en febrero del 82, y yo gané 5.500 pesos. Ese fue mi primer sueldo, que representa más o menos sacando con el VAN. El VAN es el valor actual neto, que te trae ese dinero del 82 y te lo coloca más o menos el valor de ahora. Debiera ser aproximadamente unos 160.000 pesos de ahora. Entonces era muy escaso. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Sin tener conocimiento, obviamente, porque yo tampoco había estudiado todavía. Yo después estudié administración en finanzas. Y lo que hacíamos, lo sentábamos en la mesa con el sueldo y teníamos sobres. Entonces colocábamos un sobre, el gas, y guardábamos el dinero del gas ahí. Aunque todavía teníamos gas, pero lo guardábamos porque en algún momento se iba a acabar. Un sobre, Chilectra, antiguamente, y guardábamos el sobre. Un sobre, agua andinas, y guardábamos el dinero ahí. Un sobre, el metro que tenía que yo pagar para ir a trabajar, y así, todo en sobre, todo en sobre. Y lo dejábamos ahí guardado, sabíamos los dónde estaba, porque el dinero era los dos. Yo era el que trabajaba fuera de la casa, mi esposa trabajaba en la casa, ella no recibía remuneración, yo recibía remuneración, pero el dinero era de los dos, por lo tanto lo administrábamos juntos. Y de esa manera, te digo sinceramente, no me recuerdo, aunque ganábamos muy poco, no me recuerdo que en algún momento tuve la necesidad de que me cortaran la luz por no pagarla, porque yo prefería quedarme sin comer, pero pagaba todas mis deudas. Y eso es verdad, me alcanzaba para 2 semanas para comer. Las otras 2 semanas mi santa suegra me ayudaba, ¿ya? Y algún amigo de repente, o mi mamá, pero alguien siempre me tendía la mano y me ayudaba para pasar las otras 2 semanas y podíamos salir adelante. Hasta cuando nos convertimos a Cristo y Dios me abrió un panorama tremendamente grande que me dijo, haz todo lo que te venga en tu mano porque yo estoy contigo. Y yo comencé a hacer cosas y yo pude levantar y tuve, creo que, ¿cuántas empresas? 4 empresas tuve, muy fructíferas, muy buenas, pero hoy día estoy dedicado solamente a la obra. Eso es en cuanto a lo que es la administración general. Si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer, o si no, pasamos a un versículo que desgraciadamente no lo tengo en el Power, pero si se puede escribir, no sé, Consuelo, si se puede escribir ahí porque lo vean, pero se puede hacer preguntas, por favor, háganme preguntas si tienen alguna duda. Es como súper rápido lo que les compartí, chiquillos, pero es que por el tiempo no me da para más, porque podíamos hacer ejercicios, podíamos hacer otras cosas, pero ese se ve más complicado. Yo tengo una pregunta, pastor. Dígame. ¿Cómo se relacionan los gustos en la administración con mirada de reino, de los cuales hay que rendirle cuenta a Dios también, po? ¿Cómo se relaciona qué cosa? Los gustos. Por Los ejemplo, querer gustos. un PlayStation 5 para poder jugar los últimos juegos. ¿Ya? Mira, ¿Cómo se relacionan? yo creo que no hay ningún problema que tú puedas satisfacer algún gusto que tengas, siempre y cuando no estés perjudicando algunas prioridades importantes, y con esto también involucro en cosas esenciales de la iglesia, por ejemplo, más que de la iglesia, del reino. Yo no tengo problema de que alguien me diga, pastor, me voy a comprar un PlayStation 5 porque salió y yo juego, ningún problema. Pero yo me pregunto, ¿él tiene la misma disposición para bendecir el reino, para bendecir su hogar, para bendecir, no sé, si es casado a su esposa, o para bendecir si es soltero a su familia, a su madre, la honra a su padre? Yo me pregunto eso primero. Ahora, si él hace todas esas cosas y además le alcanza para hacerlo, yo no tengo ningún problema. No hay ningún problema en ese sentido. Lo importante es que aprendamos a tener prioridades y que éstas sean bien jerarquizadas para que no se provoquen desórdenes financieros. ¿Ya? Porque
digo sinceramente, yo que de repente con mi esposa también nos dábamos un gusto, de repente yo le decía, amor, vámonos un fin de semana a Viña, lo íbamos el viernes y volvíamos el sábado, porque el domingo teníamos que estar en la iglesia. Y no íbamos, pero primero nos sentábamos en el saco, ¿podemos hacer este gasto? ¿Cómo estamos en cuanto al aporte, a este desprenderme delante de la obra del Señor? ¿Te das cuenta? Pero si no hay eso, si está eso, todo eso, no hay problema. No hay problema. No, pues si lo Claro que puedo cuando usted hablaba respecto, no sé quién está con el micrófono prendido. ¿Alguien tiene el micrófono prendido? Escucho bien. Que alguien tiene el micrófono prendido y no permite que pueda hablar. Sí. Bueno, Ahora sí. que cuando usted hablaba respecto de la administración con mirada de reino, en ese ratito que usted habló de eso, como que sentí que no cabía en ese espacio el tema de satisfacer gustos. Lo que pasa es que, a ver, cuando yo hablo de reino, a ver, tú crees que Dios no quiere satisfacer algún gusto tuyo que no esté cayendo en un pecado, que no esté perjudicando alguna cosa. Yo creo que no. Ah, ¿tú crees que no? Bueno, entonces no, es una posición, ¿no? Yo O sea, creo yo que creo Dios que no hay puede... problema, me refiero, a eso me refiero. Ah, correcto, yo también, yo creo que no hay problema. Lo que pasa, por eso te digo yo, que hay que tener mucho cuidado con esto, porque cuánto el satisfacer un gusto personal, cuánto afecta positiva o negativamente en todo lo demás que yo estoy haciendo. ¿Entiendes? Yo me doy algunos gustos también. ¿Cuál es tu nombre? Eric, Eric, yo también me doy algunos gustos. A mí me gusta mucho el fútbol. Estoy loco por esa cuestión y contrato el CDF y veo fútbol. Me doy un gusto. Pero yo no tengo ningún problema de deshacerme del CDF por tratar de bendecir el reino si es necesario. O claro. sea, ¿me entiendes? O sea, Sí, a mí entiendo. el gusto no me va a controlar. Yo entiendo que hoy día lo tengo, mañana puede que no lo tenga y no tengo ningún problema porque no me esclavizo a ese gusto. Entonces, ¿cuál es la motivación o cuál es lo que mueve de repente algo? Y eso es muy importante. ¿Mm? Pero sí, Dios, lo primero es Dios, Él es el proveedor, es el dueño de todo y nosotros tenemos que mirarla desde la perspectiva de reino, pero yo no tengo problema. Pienso que no es pecado darse un gusto siempre y cuando tengamos las prioridades muy claritas. Entiendo, gracias, pastor. Y una segunda pregunta, ¿qué piensa usted respecto de la austeridad o de la mirada austera respecto de al hacer la vida? O sea, querer comprar cosas más baratas con el fin de poder tener más dinero para cosas extra. No sé en qué podría caber, pero cuando alguien prefiere, por ejemplo, no sé, una exageración, comprar o sea, paños para mudar al bebé en vez de pañales desechables porque son más caros, por ejemplo. Si no puedes comprar los pañales porque son más caros, no hay problema que compres pañales de género. Ahora, si puedes comprarlo, yo recomiendo que los compres los pañales desechables porque normalmente alivias el trabajo del hogar, del matrimonio, si es que los dos participan de la crianza y de todo lo que tiene que ver con el niño. Yo prefiero una cosa así, pero si alguien por decisión personal dijo, no, yo quiero vivir más austeramente, qué sé yo, bien. Lo importante es qué va a ocupar, qué va a hacer con el resto del dinero, porque obviamente le va a quedar. Entonces, no, no debiera ser un conflicto, sino que más bien es una decisión. Si alguien decidió vivir de esa manera, está bien, no hay ningún problema. Ahora, muchas veces la gente vive austeramente por miedo a vivir alguna necesidad, y eso sí es un problema. Porque eso quiere decir que no estamos confiando en el Señor, ni tampoco en la forma en que estamos administrando nosotros los recursos. ¿Entiendes? Entiendo. Porque Gracias. eso es diferente. Pastor, Dígame. tengo una pregunta que siempre
sea, yo sí he tratado de hacer las cosas, siempre he tratado de hacer las cosas bien. ¿Ya? Siempre he tratado de que no falte nada en mi hogar y eso. Pero siempre he tenido, no sé, a lo mejor es exagerado, pero siempre he tenido una mirada muy futurista, muy a la parte de mi vejez. Como que siempre estoy como enfocado allá por todo lo que yo veo en la vida diaria y en la gente, en las personas de la tercera edad. Entonces, generalmente siempre pongo mi mirada hacia allá y a veces descuido lo que a lo mejor lo que podría vivir yo en estos minutos. Correcto. No sé si estaré mal como lo estoy haciendo, no sé si estaré bien. Muchas veces me da miedo o, o- o siento que lo estoy haciendo mal. No sé, pastor, usted me podría orientar en ese sentido. Sí, la verdad es que no te puedo decir que esté mal o esté bien. No, no. Lo que yo te puedo hacer es sugerir algunas cosas. Porque la decisión es siempre es tomada de aquel que tiene que tomar la decisión, no del que da el consejo. Nosotros podemos abrir un abanico de alternativas, mostrando los pros y los contras de cada una. Yo creo que no es malo el que tú te preocupes de tu jubilación o de tu tiempo de ya de mayor edad, pero vivirlo de una forma excesiva, a mí personalmente, yo digo, puedo perder oportunidades en el presente pensando en el futuro, porque puedo yo asegurar mejor mi vejez si realmente tengo una clara visión de lo que estoy viviendo hoy día y cómo puedo proyectarme hacia adelante. Y eso tiene que ver con oportunidad y costo y oportunidad, que se maneja mucho. O sea, lo que yo tengo con respecto a la oportunidad que yo tengo, ¿me entiendes? Entonces, yo tengo que saberlo manejar de tal manera, porque puede ser que yo hoy día, no voy a gastar este dinero en esto, pero a lo mejor lo que tú vas a hacer es invertirlo en algo que te va a provocar un bienestar presente, pero que te va a proyectar hacia el futuro. ¿Me entiendes? Entonces, de repente, si vivimos muy esclavizados hacia el futuro, estamos embargando el presente de nuestro. Y yo creo que lo que Dios demanda es que vivamos el presente a concho, de una manera potente, ¿ya? Pero sin perder la mirada hacia adelante. Ahora, yo la verdad es que si tú estás imponiendo en una AFP, aunque sabemos muy bien que la AFP no es el mejor sistema, yo a lo mejor buscaría otro sistema que me podría ayudar. Por ejemplo, te pongo el caso mío. Yo de los 20 años más o menos que estoy imponiendo en la AFP, porque yo nací en el trabajo con la AFP porque fueron desde el 82 en adelante. Pero después de un tiempo, yo contraté un seguro con ahorro, por ejemplo. Un seguro con ahorro, ¿qué me significa? Que aparte de un seguro de vida, ¿ya? Que para muchos en ese entonces, para muchos pastores amigos me decían que yo tenía poca fe porque yo estoy contratando un seguro. Yo dije, no tengo poca fe, sino que quiero usar el sistema de este mundo a favor mío. Entonces quiero ser inteligente para usarlo. Entonces contraté un seguro con ahorro. ¿Qué quiere decir? Que por un buen tiempo se separaba una prima para el seguro de vida y otra prima para el ahorro. Y cuando pasaron los años, y hubo un tiempo en que yo tuve que cerrar la empresa final que tenía porque empezó a decaer mucho, y cuando voy a ver el ahorro que yo tenía, era un buen dinero, ¿ah? Que me permitió tranquilamente hacer varias cosas. ¿Te das cuenta? Entonces, yo creo que lo mejor es que tú busques mecanismos que te puedan asegurar. Ahora, tampoco nadie sabe lo que va a pasar mañana. Eh, Claro. Dios puede venir hoy día y listo, y se acabó todo, ¿te das cuenta? Entonces, hay que tener cuidado con exagerar con estas posiciones. Yo creo que tú tienes que saber vivir el presente con mucha libertad, pero con mucha sabiduría en el sentido de poder invertir para el futuro, que es diferente. Invertir para el futuro significa tomar riesgos, dar pasos, eh, no sé, de repente, no, yo voy a invertir en perfeccionarme en mi estudio porque eso me va a permitir entonces un mejor ingreso para mañana. ¿Te das cuenta? Cosas por el estilo, o voy a invertir, no sé, en un negocio porque me va a dar para esto, no sé, pero vivir así,
como vivir escasamente en el presente para asegurar tu futuro que sea, no sé, cuando yo esté más viejo, la verdad que apenas me voy a poder mover. Entonces, que el Señor me lleve luego, nomás, digo yo. ¿Me entiendes? Yo quiero vivir ahora, vivir bien, dar toda mi energía, todo lo que más puedo delante del Señor, a mi familia, a mi amigo, a mi gente, en lo que más puedo, ¿te das cuenta? Pero de esa manera. Yo no digo que esté mal que uno piense en el futuro, está bien. Dios es un Dios de planificación, Dios siempre ha planificado todas las cosas. Pero caer en el exceso me parece que de repente puede ser en contra. Eso es lo que podría decirte. Muchas gracias, pastor. Pastor, por acá hay una pregunta. ¿Sí? Dice así. ¿Qué sucede si mi diezmo lo llego a utilizar para bendecir a una familia que tiene necesidad en vez de darlo a la iglesia? ¿Se considera como diezmo? Qué buena pregunta, oye, muy buena pregunta. Pasa mucho eso, ¿eh? Pasa mucho. Sobre todo con nuestros hermanos que vienen de otras nacionalidades, porque muchas veces tienen que estar mandando dinero hacia su familia. Pero la verdad es que pensemos en el principio, porque el principio es el que nos tiene que dirigir. Cuando dijimos que Dios es dueño de todo, y una de las cosas que Él demanda por ser dueño es que le entreguemos el 10%, que le entreguemos el 10%. Ahora, si yo quiero bendecir a alguien, yo puedo ofrendarle a esta persona algo. Las ofrendas son a libre demanda, las ofrendas. El diezmo es algo que tú entregas. Ahora, el diezmo tú lo entregas donde tú estás siendo ministrado, porque te pongo este ejemplo. Tú comes en un restaurante X y cuando terminas de comer en ese restaurante, cruzas la calle y le pagas al otro restaurante que está a tu lado. ¿Es justo eso? ¿Está bien? No podemos hacerlo. O sea, si yo comí en el restaurante X, yo pago en el restaurante X. Y no voy a otro lugar a entregar lo que yo comí acá. ¿Te das cuenta? Entonces, el diezmo tiene una finalidad y un propósito. Y nosotros no podemos desvirtuar ese propósito. Porque eso digo, debemos todo mirarlo desde el cielo a la tierra y no desde la tierra. Porque si yo digo, voy a entregar este dinero y voy a bendecir a una familia con mi diezmo y no estoy entregándolo donde yo estoy siendo alimentado, estoy rompiendo el principio del diezmo. Si yo quiero bendecir a una familia, cualquiera sea, yo lo hago a través de una ofrenda. Es diferente. La ofrenda es libre. Tú puedes bendecir a quien tú quieras, pero el diezmo es entregado donde tú estás siendo ministrado, alimentado, preparado. Es ahí. Esa es mi respuesta. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Alguien parece que está hablando, pero tiene con el Eric, está con el... Ahora Yo, sí, Eric. perdón. Ahí sí. ¿Qué pasa cuando un joven, en el caso de ponerlo como para que sea más específico, un joven soltero, comienza a ganar harta plata? Alguien que salió de ingeniería o Gloria a una Dios, carrera diríamos de todos. harta plata. ¿Qué pasa cuando esa persona, después de ordenarse, pagar el diezmo, pagar todas sus necesidades básicas, ayudar a su papá, a su mamá, se da un par de gustos y aún así le sobra plata? ¿Qué recomienda hacer usted con eso que le sobra? Entre comillas. Bueno, si pudo bendecir, como tú estás diciéndolo, si pudo atender todos sus compromisos, como lo estás diciendo, y además se dio algunos gustos, la sabiduría es el ahorro. Ahorrar ese dinero, ahorrarlo a lo mejor sin una proyección clara, pero ahorrarlo, porque puede bendecir a alguien. Te pongo un ejemplo, y perdones que yo me ponga como ejemplo porque es el que conozco mejor. Yo trabajaba en Correos de Chile y ganaba X dinero. Y un día me vinieron a buscar de unos empresarios para yo levantar una empresa para ellos. Y ellos me pasaron el contrato de trabajo y me dijeron, ahí está el contrato, tú ponele el sueldo que tú quieras ganar. Imagínense.
Yo ganaba X y cuando me pasaban el contrato, yo puse 5X. Yo quería ganar 5X. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando recibí ese sueldo, llegué a la casa, nunca había tenido tanto dinero en mi mano. Nunca. Obviamente, seguimos haciendo lo mismo con mi esposa, nos sentamos a la mesa, separamos con los sobres, el diezmo, la ofrenda que íbamos a entregar día jueves, la ofrenda que íbamos a entregar día domingo, todo lo teníamos separado. Los gastos que teníamos en el hogar, cuando participábamos en la iglesia donde estábamos al principio, todas las cosas separadas, y me sobró demasiado dinero. Entonces, yo dije, chute, ¿qué vamos a hacer con toda esta plata? Y mi esposa me dice, podríamos bendecir a algunos hermanos. Yo dije, esa voz del diablo, dije yo, al tiro. Dije yo, esa voz del diablo, dije yo, no hay que escucharla, dije al tiro inmediatamente. Y en un momento me detuve y dije, no, esa voz de Dios, y yo estoy tratando de evadir lo que Dios me está demandando. Entonces dijimos, ya bien, amor. Tomé el consejo de mi esposa y también separamos en sobre y comenzamos a orar para que Dios nos mostrara rostros de familias, y nos mostró, y comenzamos a poner sobres, o sea, dinero en los sobres, y el día domingo fuimos y le entregamos, oramos con ellos, con la familia a quienes nosotros pudimos bendecir, pero también dijimos, pero también vamos a ahorrar. Y ahorramos, y comenzamos a ahorrar, y pudimos lograr algunas cosas que nos ayudó mucho, y cada vez que nos sentábamos a la mesa, orábamos al Señor para poder bendecir a alguna familia. Por eso mismo, por lo que tú decías, pues ganabas mucho y te quedaba. Yo dije, bueno, aquí no tenemos que ser egoístas, aquí tenemos que bendecir a la gente. Esa es más o menos la respuesta que puedo dar. Gracias. Chicos, en honor al tiempo y también con respecto al otro grupo que viene, vamos a dejar las preguntas hasta acá. Quedaron 3 preguntas en el chat, así que lo que yo voy a hacer, se las voy a mandar al Pastor Francisco, que nos pueda responder en un audio, y le envío al WhatsApp de Administración Financiera, para que todas las preguntas que quedaron ahí también se puedan contestar. Bueno. Así que, Pastor, de verdad le damos muchas gracias primero por toda la reflexión, por el taller, por la respuesta a cada pregunta. Y en sí, claramente, esta área quizás es un área en el cual antiguamente, o un par de años atrás, quizás no era tan vista dentro de la iglesia. Y sobre todo, asumo, en el rol de la mujer también, como administración, ¿cierto? Porque en realidad la administración es en todas las áreas, en la familia, en los dineros, y obviamente tenemos que ir desarrollando esto. Así que le doy muchas gracias por el taller, por esta instancia. Le doy gracias también a cada uno de los participantes que apartó este tiempo, dedicó este tiempo para aprender también y invertir en sus vidas. Así que también vamos a hacer 2 cositas. Voy a orar. Le pido también al pastor que deje compartir pantalla. Nos vamos a sacar una fotito todos juntos. Y a los que obviamente tengan más preguntas, las colocan en el chat de acá de Zoom o en el chat de WhatsApp. Bueno, y yo se la hago llegar al pastor. Así que eso, están prendiendo todas sus camaritas. Qué rico verles. Espérenme, voy a sacar aquí un poquitito. Espérenme un poco. Vamos a orar, queridos. Espérenme. Dios Padre amado, le doy muchas gracias por este momento, por esta instancia que usted nos da de aprender. Gracias, Dios, por la vida del Pastor Francisco, porque usted lo ha ido instruyendo durante su vida en esta área, y que él pueda bendecir de esta manera a los jóvenes que estamos hoy día escuchando. Le pido, Dios, que toda palabra que haya salido de la boca del Pastor Francisco sea de edificación para cada una de nuestras vidas, que si tenemos problemas en el área financiera, si tenemos quizás algún tema no resuelto en este tema en especial, que con la ayuda de usted, estando en intimidad con usted, Dios, usted puede estar respondiendo cada una de estas preguntas. Que si tenemos deudas, que también usted nos ilumine y que podamos estar saldando cada una de estas deudas con sabiduría, Señor, siendo direccionados bajo su palabra. Dios, le sigo dando gracias por esta semana hermosa del embajador que usted nos ha estado dando, que aún nos quedan días para seguir instruyéndonos, para seguir aprendiendo, para seguir llenándonos, Señor, de su presencia. Dios siga bendiciendo al Pastor Francisco,
y que su boca Gracias. nunca se calle para seguir bendiciendo a más jóvenes con respecto a esta área. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Ya amigos, les pido que prendan sus camaritas, si están en pijama, si están con chascones, da lo mismo. Nos vamos a sacar una fotito. Espérenme, voy a sacar acá. No se me vayan todavía. Ya. A la cuenta de 3, sonrisa feliz. 1, 2 y 3. El otro grupo, espérense. Ya. A la cuenta de 1, 2 y 3. Sonrisa, Pepsodent. Ya, chiquillos, les doy muchas gracias por la participación. Espero que les vaya bien en los próximos talleres. Aún quedan talleres ahora en el segundo bloque y los del día sábado para los que están distribuidos. Muchas bendiciones para sus vidas y nos estamos viendo el sábado. Todos nos vemos ahí el sábado para la reunión general de los jóvenes del Día del Embajador. Así que muchas bendiciones, Dios los bendiga y nos estamos hablando por el chat de WhatsApp ante todas las preguntas. Bendiciones, chiquillos. Chao, chao. Chao, pastor. Chao. Bendiciones. Chao. Bendiciones. Gracias. Chao, bendiciones, chao. chiquillos. Que estén bien. Bendiciones, pastor. Chao, chao, chiquillos.